Hola, buenos días, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismo centro de la semana, abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 24 de julio de 2019 en Cuba. Hoy comenzaré agradeciendo a todos los que estuvieron pendientes de mi salud y me mandaron deseos de pronta recuperación. Y también comentaré, para empezar, el dilema de Michelle Bachelet ante el caso cubano, viajar o no viajar a la isla para redactar un informe sobre derechos humanos. Por otro lado, el canciller ruso ha llegado a Cuba en una visita que tiene múltiples lecturas. Y hoy también me permitiré reflexionar sobre un tema que me toca de cerca: periodismo independiente en Cuba, un largo camino con muchos retos por delante. Y para terminar, una buena noticia: el Ministerio de Energía y Minas asegura que esta semana quedarán arregladas las averías eléctricas. Pues bien, presentados ya los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes tradicionalmente ya comparto con ustedes desde diciembre del año pasado y que está recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todas las noticias y temas que toque aquí en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. También recordar a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente, por culpa de las tijeras de la censura, tendrán que utilizar proxies anónimos o servicios de VPN para lograr saltarse los filtros contra nuestro sitio digital en servidores nacionales. Y dicho esto, voy a pasar al primer tema que les anunciaba está relacionado con Michelle Bachelet. Como saben, un grupo de 630 activistas, entre académicos, artistas y ciudadanos cubanos, ha enviado una carta abierta a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. En esta carta, en esta misiva, se le hace una invitación a Bachelet para que visite Cuba y haga un reporte, un análisis y un informe sobre la situación de las violaciones de derechos humanos al estilo del que recientemente elaboró sobre Venezuela. Esta carta dice que la invitan, o sea, estos activistas y miembros de la sociedad civil invitan a la señora Bachelet para que tome contacto con todos los sectores de la sociedad, en especial con esos más vulnerables. Así que la pelota está del lado de Bachelet. Ahora el dilema será venir a Cuba o no para elaborar un informe. Les recuerdo que en el documento que ella conformó con su visita a Venezuela, documentó más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas, esto en un periodo de tiempo entre enero de 2018 y mayo de 2019. Entonces la señora Bachelet llegó a la conclusión de cuestionar y condenar la estrategia de Nicolás Maduro de neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política. Pues bien, imaginemos por un momento que Michelle Bachelet llega a Cuba. ¿Cómo va a ser el proceso para acceder a ella? ¿Quiénes podrán hablarle? ¿A qué lugares irá? ¿Se conformará con las visitas guiadas a sitios maquillados que frecuentemente el oficialismo cubano le ofrece a los visitantes, o irá un poco más allá a estos lugares o a estas historias escondidas de los focos de la prensa oficial, pero que narran la verdadera Cuba? Me imagino que será muy difícil realmente con la estructura de silenciamiento de la información y de la realidad que ha creado por 60 años la Plaza de la Revolución de La Habana, que una Michelle Bachelet pueda acceder a todas esas historias. No obstante, en Cuba hay organizaciones como la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Estoy también pensando en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, radicado en España, pero con informadores dentro de la isla, que podrían darle a ella detalles bastante cercanos a la realidad de arrestos arbitrarios, detenciones con carácter político, golpizas y una serie de violaciones de derechos humanos, entre los que se incluye también el derecho a la libertad de expresión y de asociación, que podrían ya empezar a ayudar a la señora Bachelet a redactar el informe. Porque lo que sí choca mucho
es que se haga un tipo de reporte así sobre Venezuela y no exista alguno sobre Cuba en la actualidad, algunos ya a nivel de Naciones Unidas y de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, teniendo Cuba un largo historial, un largo registro de violaciones de esos derechos. Es difícil condenar al alumno cuando no se ha condenado al maestro por las mismas prácticas. Así que Michelle Bachelet, la puerta está abierta, pase usted y por favor, si llega a Cuba a reportar, no se deje vendar los ojos ni tapar los oídos, que aquí hay muchas cosas que decir. Y bien, con esto paso rapidito a otra visita, pero esta no es una visita futura, esta es una visita concreta y real que ya está sucediendo y se trata del canciller ruso Sergei Lavrov, que llegó a Cuba en la noche de este martes en visita oficial. Esta es una llegada que ocurre en un momento donde puede tener múltiples lecturas. Recuerden que la isla está atravesando una crisis de liquidez, de recursos, incluso de suministro de combustible, aunque las autoridades lo nieguen, pero lo vemos cada día en muchos de los recortes de transporte, la ausencia de gasolina, también en los apagones que las autoridades insisten en decir que se tratan de averías, pero muchos leen también como un problema de falta de hidrocarburos, pues Lavrov llega a la isla en ese contexto. Recuerden que Cuba y Rusia tienen un largo historial. Cuando la Unión Soviética pues fue precisamente la tubería de recursos, subsidios y combustible llegado desde la extinta URSS, lo que permitió no solamente sostener el régimen de Fidel Castro, sino además crear una especie de vitrina, burbuja de falsa prosperidad, de época dorada, digámoslo así entre comillas, del socialismo real cubano en los años 80, que bueno, pues se vendía al mundo como los éxitos de un proceso y de un camino político e ideológico, cuando en realidad, bueno, pues era el abrazo del oso ruso, que ahora ha vuelto a abrazarnos. Está el canciller ruso en Cuba. No se sabe si es que se va a tratar de hacer acuerdos para reflotar la economía cubana, esta vez con más ayuda rusa, o si también esta visita incluye a Venezuela como un tema neurálgico. Recuerden que Rusia ha estado y ha sido un pilar importante en el último año para que Venezuela no sea condenada, o el régimen de Maduro no sea condenado con la fuerza que se merece en los organismos internacionales. De manera que esta visita puede tener una lectura regional e internacional, como las relaciones diplomáticas y el apoyo a Maduro, pero también se puede leer en clave interna hacia las calles cubanas. ¿La madrastra rusa volverá a apuntalar la economía de esta isla? Bueno, nadie sabe, pero lo cierto es que la economía está tocando fondo en muchas cosas y yo creo que el apuntalamiento en este caso tendrá que ser una ayuda bastante importante y significativa para sacarnos del hueco, sobre todo en una economía disfuncional como esta, con muy baja productividad, con un exceso de presencia estatal en todos sus órdenes. Y con esto me voy rápidamente a la reflexión personal que les anunciaba, pero me voy a dar un sorbito de café antes, porque el tema pica y se extiende. Les comentaba que quería hablar de periodismo independiente. Esto es una categoría que se utiliza fundamentalmente para los reporteros, editores, informadores que se mueven al margen de la prensa oficial cubana, de todos los medios controlados por el Estado y especialmente el Partido Comunista, que es el que determina, decide lo que se publica o no en la prensa oficial cubana, quién dirige esos medios, los filtros que se utilizan incluso para acceder a las facultades de periodismo o de comunicación en las universidades. Todo eso lo determina por agenda el PCC, el Partido Comunista. Más allá de eso, pues hay un mundo informativo que ha vivido diferentes etapas. Yo recuerdo hace muchísimos años, casi 30 años, que el periodismo independiente era un periodismo que muchas veces tenía que hacerse dictando los textos vía telefónica, porque los reporteros no tenían ni siquiera una máquina de escribir para poner sus noticias en papel y poder distribuirlas.
El oficialismo cubano siempre se ha cuidado mucho de la palabra y de la información y ha restringido totalmente cualquier posibilidad de la prensa independiente de acceder a los estanquillos, colocar un periódico, un diario, una revista en los estanquillos del país. Incluso hay un delito conocido como propaganda enemiga, donde pueden encapsularse o contenerse precisamente la labor periodística ajena al oficialismo, difundir noticias que no le gustan, que supuestamente atentan contra el bien nacional o la seguridad nacional. Esto ha ido evolucionando gracias especialmente a las nuevas tecnologías. Cuando llegaron los blogs, las cuentas en las redes sociales, los sitios digitales, mucho de este periodismo independiente se percató de que podía tener sus propios espacios ubicados en servidores extranjeros, pero con un funcionamiento y una capacidad de renovación o de actualización que antes era muy difícil tener en aquellas otras circunstancias, aquellos pioneros del periodismo independiente que, bueno, pues les tocó lo peor, la represión y sobre todo muchas veces la incapacidad de sacar una noticia por cuestiones materiales y tecnológicas. Lo sé muy bien porque estoy casada con un periodista independiente de la vieja guardia, pero que también se ha sumado al carro del periodismo digital en los nuevos medios. Entonces, ¿cuáles son los retos ahora? Se han sumado en este momento muchos jóvenes profesionales, pero lamentablemente también se han ido muchos del país, muchos reporteros talentosos, periodistas que, asfixiados por no poder ejercer su trabajo, se van. Entonces, el reto es mantener la publicación a pesar de la represión y de la censura dentro de la isla, subir los estándares, hacer más periodismo de investigación, cotejar más los datos, ir más a las instituciones aunque nos cierren la puerta en la cara y tratar sobre todo de que todo ese cuadro de controles, censuras, miedos y amenazas contra la prensa independiente no nos encierren en solamente un tipo de tema de reporte de derechos humanos o de violaciones, sino que también mantengamos la mirada lo más amplia posible sobre la sociedad, sus problemas, sus circunstancias, sus historias, lo más ampliamente posible. Y por otro lado, yo creo que la escritura, saben que soy de profesión filóloga, así que por favor informemos, pero con belleza, informemos con una gramática agradable, con palabras bien seleccionadas. Hay que volver a enamorar a los lectores con el periodismo de la escritura, aunque el audiovisual, pues el audiovisual bienvenido, me encantan las infografías y creo que eso también son asignaturas pendientes del periodismo independiente cubano, que muchos lo hacemos, pero hay que ampliar más. Hay que llegar a los lectores con un contenido atractivo, pero que haga reflexionar y ayude a mejorar nuestro país. Y con esto me voy rápidamente. Hay una nota del Ministerio de Energía y Minas de Cuba que dice que esta semana se debe reincorporar al sistema energético nacional una de las últimas turbinas de la central termoeléctrica de Mariel, y que con esto se supone que quede restablecido o arreglado el tema del suministro eléctrico nacional. Crucemos los dedos. Hoy me he extendido un poco, pero ya saben.